Hola, buenos días. Bueno, retomamos las jornadas Mujer, Tecnología y Agenda 2030. Bienvenidos a todos y todas. Bueno, ayer comenzábamos las jornadas viendo cómo, por una parte, la necesidad de fomentar la participación de las mujeres en el ámbito tecnológico y, por otra, cómo la digitalización juega un papel clave para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. A continuación, pudimos conocer qué se está haciendo a nivel europeo en agenda digital y cómo se contempla la perspectiva de género en esta digitalización. Después nos presentaron las estrategias y planes para articular la igualdad entre mujeres y hombres en la Comunidad Foral de Navarra, con especial importancia en las herramientas de medición que en breve plazo estarán en abierto. Y por último se puso de manifiesto el impacto social, en particular en perspectiva de género, que tiene el uso de la tecnología y la necesidad de considerar este impacto y gestionarlo. Hoy también vamos a comenzar hablando de impacto, pero en este caso de impacto medioambiental, y para ello vamos a contar con Diego Ruiz Amador. Bueno, Diego es licenciado en Ciencias Físicas, doctor en Ciencia e Ingeniería de Materiales y máster en Medio Ambiente y Arquitectura. Su especialidad es el análisis de ciclo de vida, huellas ambientales, economía circular y construcción sostenible. Trabaja como consultor independiente y director de I+D en Ecómetro, que es una organización dedicada a la descarbonización en la arquitectura y el desarrollo de herramientas para medir los impactos ambientales en la construcción, y también es profesora asociada en la Facultad de Ciencias de la UNED, donde imparte cursos de análisis de ciclo de vida y huella de carbono. Así que, bueno, él nos va a contar cómo las TIC afectan a las emisiones de gases de efecto invernadero, así que adelante, Diego. Sí, hola, buenos días. Voy a compartir pantalla. Un momentito, por favor, aquí. Bien. Bueno, pues primero, un momento, a ver. Sí, bueno, perdón un poco por este delay, ¿de acuerdo? Bueno, primero, buenos días a todas y a todos, y bueno, también quiero agradecer a Ruth y al resto de organizadores de este evento, bueno, pues la oportunidad de participar, ¿no? De participar en él, ¿no? Y sobre todo que me dieron la posibilidad de compartir algunos de los trabajos y de los proyectos en los que he participado recientemente, ¿no? He empezado, vamos a hablar de emisiones, pero bueno, he empleado un poco el alcance de lo que venía a contar, bueno, pues con el fin de dar un enfoque un poco más amplio de cuál es el efecto que puede tener las emisiones de gases, bueno, perdón, el uso de las tecnologías de información y comunicación, pues en los diferentes aspectos sociales, económicos y ambientales, ¿no? Entonces espero que sea de interés lo que vengo a contar, ¿no? Principalmente, la primera parte de la presentación va a consistir en dar un nuevo enfoque, ¿no? Una nueva perspectiva a la evaluación cuando se pretenden hacer evaluaciones, ¿no? Ambientales, aunque también se pueden hacer evaluaciones sociales y económicas de ciclo de vida, y es esa perspectiva de ciclo de vida, ¿no? Este es un concepto que hace unos años era nuevo, pero que bueno, ya es verdad que se está hablando mucho en la actualidad, ¿no? Y que, bueno, pues que nos permite abordar de una forma un poco más rigurosa, más transparente y de una forma más objetiva, bueno, pues cuáles son nuestras decisiones en aras de reducir los impactos, ya digo, sea ambientales, económicos o sociales, ¿no? Aquí suelo empezar un poco para ganar adeptos, ¿no? a esta perspectiva. Suelo empezar con un ejemplo que todos tenemos en mente, ¿no? La generación de electricidad por vías convencionales, como puede ser la quema de combustibles fósiles, bueno, pues y otras tecnologías, bueno, pues generan graves problemas, ¿no? Pues la emisión de residuos sólidos, efluentes, emisiones, ¿no? Y una de las soluciones, ¿no? Una de las baterías o
baterías de soluciones que se han implementado, que se llevan implementando durante muchísimo tiempo, bueno, pues son efectivamente las energías renovables, ¿no? Aquí la cuestión, y aquí en cierto modo pues ponemos como dos imágenes totémicas de lo que es la sostenibilidad, ¿no? Es decir, bueno, pues producción eléctrica por aerogeneradores y por placas fotovoltaicas, ¿no? Lo que ocurre es que estas soluciones pues tampoco son inocuas, ¿no? Es decir, interaccionan de nuevo también con el medio ambiente. Nos podríamos hacer una pregunta que en su planteamiento pues puede ser un poco básico, pero que en el fondo da de lleno en lo que pretendo expresar, ¿no? Y es que si los impactos ambientales evitados por la generación de electricidad mediante estas tecnologías, pues compensan los impactos ambientales derivados de la fabricación, transporte, instalación o fin de vida de estas tecnologías, ¿no? Porque esos, evidentemente, son procesos que llevan asociados impactos ambientales, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esta pregunta hay que dar pábulo a esta pregunta y entonces la respuesta a esta pregunta, pues en muchos casos no es unívoca, no es una cuestión que tengamos una única respuesta, ¿no? Sino que se desdibuja en función de los escenarios en los que estas soluciones pues, cumplen sus funciones, ¿no? En el fondo, se trata de que cuando tengamos un problema y tengamos que tomar una decisión de cómo tener que lidiar, ¿no? con ese problema, bueno, pues debemos tener una decisión más o menos, o debemos tener información mucho más amplia de cómo ese sistema interacciona con el medio, porque, bueno, pues en aras de resolver una situación, pues podríamos estar generando otra. Esto siempre va a ocurrir, ¿no? Lo que ocurre, es decir, nunca se va a poder evitar esto, está claro, pero es necesario ser consciente de ello, ¿no? Y ponerlo en la mesa de trabajo para tomar y saber cuáles son las consecuencias de nuestras actividades, ¿no? En ese sentido, durante muchísimos años pues hemos vivido lo que, bueno, a mí me gusta llamar pues una versión 1.0 de la sostenibilidad, ¿no? Que está basada en estereotipos, en clichés o en ideas preconcebidas, ¿no? Que en muchos casos pues, bueno, pues son bien intencionadas, ¿no? Es decir, hay una buena intención tras ellas, pero hay un desconocimiento de cuáles son los procesos reales que están involucrados, ¿no? Y otras veces pues, es directamente pues, campañas de lavado de imagen, greenwashing, y que obedecen pues, a otros intereses, ¿no? Entonces, en este contexto, el análisis de ciclo de vida o la perspectiva de ciclo de vida, pues lo que pretende hacer es coger un sistema, tener todas las etapas en las que ese sistema o ese producto, ese servicio, esa solución pasa a lo largo de su ciclo de vida y hacer un inventario de las bueno, pues de emisiones, de efluentes, de generación de residuos. Eso en el término de las salidas, pero también en el término de las entradas, o en el lado de las entradas, pues las materias primas, la energía y el agua, ¿no? En el fondo, tener una perspectiva de ciclo de vida pues es tener conciencia de cuáles son nuestras preferencias, ¿no? Es decir, de que esas preferencias no están aisladas, sino que, bueno, porque forman parte de un sistema más complejo. Los productos y los servicios pues, interaccionan con el medio ambiente pues desde el momento en que se extraen las materias primas, los recursos energéticos, hasta bueno, pues el momento en que deja de ser útil, ¿no? Hay que hacer una ampliación de los límites temporales y geográficos, ¿no? En nuestros análisis. Hay que tomar decisiones pensando más a largo plazo y cuáles son las consecuencias de nuestras intervenciones, ¿no? Incluir no solamente cuestiones ambientales, sino también pues, económicas y sociales, ¿no? Se trata, en el fondo, de mejorar sistemas completos y no partes aisladas de los mismos, ¿no? Y, sobre todo, una cosa muy importante, y es que la sostenibilidad hay que empezar a cuantificarla, hay que generar métricas de sostenibilidad, ¿bien? Ya que, bueno, pues es muy importante porque, bueno, vivimos en sociedades técnicas
en las que para cualquier actividad pues tenemos normas para evaluar el desempeño de nuestros productos y los servicios, y el desempeño en términos de sostenibilidad pues también hay que empezar a elaborarlo, ¿no? y a pues, generar esas métricas, ¿no? Entonces, en este sentido, y bajo esta perspectiva del análisis de ciclo de vida, bueno, pues, y entroncando ya, obviamente, pues, con la cuestión que nos ocupa, bueno, pues quería presentaros, bueno, pues un trabajo en el que hemos intervenido, desarrollado a lo largo en plena pandemia, en el año 2020, y que, bueno, pues que fue promovido, el promotor, bueno, pues fue el laboratorio de conectividad de Facebook, que entró en contacto con la Universidad Politécnica y que, bueno, pues que querían participar o querían evaluar las consecuencias ambientales, ¿no? del despliegue de redes móviles, ¿no? de redes móviles, ¿no? Hay que tener en cuenta que estas grandes compañías están actualmente teniendo, bueno, pues estos gigantes tecnológicos pues quieren digitalizar grandes áreas geográficas a las que todavía su población no tiene acceso a Internet. Se estima que aproximadamente 3.000 millones de personas todavía no tienen acceso a esas redes, ¿no? Entonces, bueno, pues se propuso ese estudio, y el estudio, voy a dar unas líneas, unas pinceladas de cuáles fueron los objetivos. En el fondo es estudiar los impactos ambientales o las consecuencias ambientales que tienen pues, la implantación de esas redes móviles, ¿no? Nos centramos en la tecnología 4G. Bueno, podemos pensar, bueno, si es que ya estamos en 5G, ¿no? Lo que ocurre es que para precisamente esas zonas en vías de desarrollo o esos países en los que todavía no hay una alta implementación bueno, no hay una alta digitalización, pues sin duda alguna la tecnología 4G, bueno, pues por su facilidad, ¿no? para la implementación, bueno, pues que facilita mucho, sobre todo para los operadores tecnológicos, el desarrollo de esas redes, pues son las más idóneas, ¿no? Se eligió Perú porque, bueno, tiene, en términos de desarrollo económico, bueno, pues generaba un buen perfil, y también por cuestiones geográficas, ¿no? Y de distribución de población, ¿no? Ya que cuando uno despliega una red de telefonía o de una red móvil, bueno, pues se encuentra uno pues, con que diferentes cuestiones geográficas y demográficas tienen una fuerte influencia, ¿no? Y entonces, bueno, pues precisamente el objetivo era la cuantificación de ese impacto directo de la huella de carbono debido a ese despliegue, ¿no? En torno pues, a un 80-90% de una tasa de penetración, ¿no? ¿Cuál es el alcance, ¿no? de este análisis? Bueno, pues en esta diapositiva está resumida bueno, pues de una forma bastante esquemática, ¿no? En términos de dispositivos, los dispositivos incluidos van desde los dispositivos de usuario final, como pueden ser los móviles y los routers, las redes de acceso, toda esa red de acceso que es, bueno, pues ese conjunto, esa red de antenas que te permiten acceder a la red, y luego, bueno, pues también lo que se llama el núcleo de la red, ¿no? Que en cierto modo lo que viene es estos equipos que son los que en realidad derivan el tráfico, porque cuando uno envía algo, uno envía un fichero, un archivo, bueno, pues no se envía todo, sino que, bueno, pues se segmenta, es decir, se desconstruye para luego en el punto final volver a construirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa operación la hace ese núcleo, ¿no? el núcleo de la red, para luego también llegar a la transmisión, que son las redes de transmisión, hasta los centros de datos, ¿no? Y bueno, no solamente se tiene en cuenta, ya digo, la fabricación de estos dispositivos, en el caso, de los centros de datos y de la transmisión, debido al elevado número de información que gestionan, porque luego vamos a ver que el estudio está basado por suscripción, por gigas, ¿no? Bueno, pues efectivamente generar un centro de datos pues, puede ser algo muy complejo, puede tener muchísimo impacto ambiental, pero claro, por unidad
de servicio, que es 1 giga, bueno, pues se les dibuja hasta límites, bueno, pues que no introducen precisión en el análisis, ¿no? Bien. Bueno, aquí vemos ya digo, esas diferencias geográficas y demográficas, pues están claramente diferenciadas, se generan como 6 geotipos y la unidad de análisis pues es un año de operación, es decir, un año de suscripción para cada uno de estos, escenarios, ¿no? Ya digo que para todos los procesos de user devices, es decir, de dispositivos finales de red de acceso, bueno, pues ahí nos encontramos pues que pudimos hacer no solamente la fase de la etapa de operación, la energía que emplean, ¿no? El consumo energético realizado por esos dispositivos, sino también la fabricación, es decir, no solamente la fabricación, el transporte y el fin de vida. Y obviamente pues todo ello prorrateado pues al tiempo de vida útil de uno de estos dispositivos, que por ejemplo en el caso de los dispositivos móviles, bueno, pues sorprendentemente pues son en torno a 2 años, ¿no? Aunque podría ser mayor, ¿no? Ya digo que en la etapa de transmisión y de centros de datos solamente se cogió la energía de operación, ¿no? de esos procesos, ¿no? Para ir directamente un poco a los resultados, aquí vemos un resultado que ya empieza a ser bastante significativo y que arroja que empieza a clarificar un poco dónde se encuentran todos los impactos ambientales, ¿no? Lo digo porque en este sentido pues hay uno puede encontrar muchísima información sobre el problema que generan los centros de datos, los centros de datos, ¿no? Pero vemos que aquí, que en este caso, pues no es tal, no es tal esa situación, no se puede decir el meollo de la cuestión, ¿no? Hay que pensar que en amarillo está la etapa de uso, entendiendo por etapa de uso la energía eléctrica empleada en el funcionamiento de todos esos dispositivos que intervienen en la red. ¿Bien? Mientras que el azul se encuentra la fabricación de esos dispositivos. Y que la fabricación de los dispositivos, de esa red de acceso que sí está incluida, la del núcleo de la red, pues se puede ver que prácticamente están desaparecidas y que son, en definitiva, nuestros móviles o la fabricación de nuestros móviles los que tienen el mayor impacto. Hay que tener en cuenta que este es el impacto por suscripción, y en torno de 6 gigas por mes, 6 gigas por mes durante dos años, ¿no? Y entonces aquí vemos cómo, que parece como que esos centros de datos que parece que son los que generan mayores problemas, pues sí, están generando problemas, pero la propia red de acceso es posiblemente más importante en su consumo. Pero sin duda alguna el mayor problema está en esos dispositivos, ¿no? Ese es el anterior escenario, era el de Lima, que se entiende que es, no quiere decir que en Lima actual, en la ciudad de Lima, no haya acceso a la red, lo hay, pero sí es verdad que en muchas ciudades de países en vías de desarrollo hay acceso a Internet en los núcleos más centrales, pero hay toda una zona periurbana alrededor de ese núcleo en el que todavía precisamente no hay ese acceso, ¿no? Entonces, pues ese es el escenario. Si nos vamos a una población, Iñapari, que era rural, pues vemos que precisamente tenemos algún comportamiento bastante más similar. Vemos que la red de acceso crece más todavía, ¿no? Porque tenemos que, al ser rural, la concentración de población es significativamente baja con respecto a un escenario urbano y, por tanto, tenemos que desplegar esas torres, tenemos que desplegar esos equipos y el funcionamiento empieza a tomar protagonismo. Pero sin duda alguna todavía se ve, y de hecho aquí lo vemos, que son esos dispositivos finales, nuestros móviles, los que están generando más impacto ambiental. Vuelvo a decir, para el caso concreto de telefonía, de una red de acceso móvil a través de un teléfono con esas características, ¿no? Posiblemente si en vez de tener 6 gigas, pues tuviésemos 20 gigas, como tenemos más, el dispositivo es exactamente va a tener el mismo impacto en términos absolutos,
Pero como estamos intercambiando más información, pues los centros de datos y la red de acceso en su etapa de uso pues tendrán una cantidad, pero una contribución mayor, ¿no? Pero en el fondo sigue siendo el dispositivo final el que acapara buena parte de los impactos. Y si nos vamos, bueno, pues ya a un escenario de rural remoto, ¿no? Es decir, donde estamos hablando pues de poblaciones bueno, pues de no más de a lo mejor de 5 personas o por cada 10 kilómetros cuadrados, bueno, pues justo esa parte, bueno, pues justo la del núcleo, esa del núcleo y la red de acceso, pues siguen teniendo, son las que tienen una contribución importante, pero de nuevo la red de nuestro teléfono es el que tiene más impacto. Bueno, voy a seguir. Bueno, si nosotros le diésemos una vida, porque es importante, hay que pensar que nosotros hemos comprado un teléfono y que tenemos una tasa de recambio del teléfono de 2 años, que es un valor bastante extendido dentro de, bueno, de las estadísticas que se hacen de uso de dispositivos, ¿no? Si nosotros vamos a 4 años, bueno, pues significa que la fabricación del dispositivo hay que prorratearlo a más tiempo, a más unidades de servicio, que en el fondo son los gigas que subimos y bajamos, y bueno, pues se sigue bajando la fabricación de esos dispositivos, pero bueno, ahora ya obviamente pues tiene más importancia o empieza a tener más importancia la red de acceso, ¿no? Incluso la propia energía que gasta el teléfono móvil. El teléfono móvil. ¿Bien? Bueno, un poco lo que decía antes, que si nos íbamos a 20 gigas, pues iba a bajar. Bueno, no me quiero extender porque, bueno, yo creo que las conclusiones se ven con claridad, ¿no? En términos numéricos estamos hablando de que esa suscripción, cuando se tiene en cuenta todos esos procesos, ¿no? Que hemos visto en el alcance y los objetivos del estudio, pues que nos encontramos en torno a unos 42 a 60 kilos por suscripción, que si nosotros, por ejemplo, bajamos la utilización de ese dispositivo a 4 años, pues encontramos con que hay una disminución importante, ¿no? Vemos que no solamente es la transmisión y los centros de datos intervienen en las emisiones GEI, ¿no? Es decir, las emisiones de gases de efecto invernadero. Yo digo porque en este punto se pone mucho énfasis, ¿no? Y bueno, y es así, ¿no? Hay un impacto ambiental importante, pero la propia red de acceso, esas antenas o el consumo energético de esa red, pues tiene un papel significativo. El transporte y fin de vida de los dispositivos tienen contribuciones prácticamente despreciables. Ojo a las emisiones GEI, ¿vale? Posiblemente en términos de agotamiento, si estuviésemos calculando o trabajando con un impacto ambiental, como puede ser el agotamiento de los recursos, pues obviamente toda la electrónica hace un uso intensivo de materiales y muchos de ellos pues, materiales críticos, ¿no? Pero bueno, ya digo que en términos de emisiones GEI no hay una contribución importante, ¿no? Pero son la fabricación de los dispositivos móviles los que acaparan, ya digo, la buena parte de todas las emisiones, ¿no? Por tanto, las políticas deberían ir encaminadas a reducir la huella de carbono de la fabricación, ¿no? Es decir, por supuesto, hay que intervenir en todos los procesos, ¿no? En todos los procesos. En ese sentido, por ejemplo, los centros de datos, pues, están haciendo una apuesta muy importante. Hay que tener en cuenta que uno de los principales consumos energéticos de los centros de datos viene derivado de la propia refrigeración de la instalación, ¿no? Es decir, hay una concentración de dispositivos electrónicos, aquello toma temperaturas realmente problemáticas, ¿no? Que afectan incluso al propio rendimiento de esos equipos, ¿no? Y que hay que hacer un gasto energético muy importante solamente en lo que es la refrigeración, ¿no? Entonces, bueno, pues están considerando pues desde, por supuesto, en términos de eficiencia energética, mejora de procesos, todo esto, pero ya llega un momento en el que la eficiencia energética ya no te permite y tienes que seguir gastando energía en ese aire acondicionado, en esa refrigeración, ¿no? Por tanto, se está planteando y se está haciendo hay proyectos en ese sentido, pues de llevarse los centros de datos a lugares fríos, donde la temperatura ambiente ya sea de por sí baja,
e incluso en algunos casos utilizar la energía que se está disipando, es decir, que se está extrayendo de esas instalaciones, pues para darle otros usos, ¿no?, a esa energía, porque ya digo que es una cantidad importante, ¿no? Pero sin duda alguna, hay que esa eficiencia energética, pero porque muchas veces aquí un poco el estudio viene un poco a poner el punto en el que muchas veces la solución está fuera, somos ajenos a esa solución porque parece como hay unas entidades, nos dejamos arrastrar por unas grandes compañías y los servicios que nos dan. Sí, evidentemente estas empresas pues hacen toda la presión que pueden, pues, para que nosotros nos comportamos como nos comportamos, pero que en cierto modo pues también nosotros tenemos la responsabilidad, ¿no? Es decir, hemos visto que el impacto se reduce alargando la vida útil, ¿no? Entonces, esa obsolescencia, que ya digo que en muchos casos es obsolescencia programada, ¿no?, por parte de las compañías, pero también hay una obsolescencia psicológica, casi por, bueno, pues, la necesidad de cambiar de teléfono, de tener entre nuestras manos lo último, y por tanto, bueno, pues tenemos esa parte de responsabilidad, ¿no? Está claro que estamos hablando de teléfonos, ¿no? Si estuviésemos hablando de un dispositivo, como por ejemplo puede ser una televisión, y pensando en un servicio de televisión, ¿vale? Bueno, todas estas plataformas que estamos... posiblemente el televisor tiene mucho impacto, tiene bastante fabricación de ese televisor, pues tenga un impacto ambiental muy importante, pero debido al grandísimo volumen de información que nosotros descargamos cuando estamos viendo, pues, a lo mejor una película, y bueno, pues todo el uso de las gigas que nosotros nos bajamos, pues evidentemente ahí tenemos que el televisor consume muchísimas gigas, por lo tanto, cuando prorrateamos a todas las gigas la fabricación del televisor, pues se diluye bastante, y todas esas gigas, que son muchas, pues hacen que el data center, que en el fondo gestiona esa gran cantidad de información, que nos provee de esa cantidad de información, pues toma más relevancia. Por lo tanto, este patrón que hemos visto, ¿no?, para el teléfono, bueno, pues obviamente se desdibuja o cambia, o hay un trasvase, ¿no?, entre impactos, ¿no?, de las diferentes etapas, ¿no? Pero ya digo que en el ejemplo del teléfono vemos que hay que es muy importante la fabricación de esos dispositivos, ¿no? Bien. Bueno, está claro que ya he dejado ver un poco anteriormente que hemos visto que solamente en términos de emisiones, pues a lo mejor la etapa como puede ser el fin de vida, pues puede no ser importante, pero para un impacto ambiental como pueden ser residuos, ¿no? Y entendiendo que los residuos electrónicos pues son bastante problemáticos, pues obviamente esa etapa del ciclo de vida, que es el fin de vida, no en términos de emisiones, pero sí en términos de residuos, pues puede haber contribuciones. Por eso es muy importante precisamente esa perspectiva de análisis de ciclo de vida, ¿no? Es decir, a veces ocurre que, bueno, pues como que el cambio climático es el principal problema, y lo es posiblemente, pero bueno, hay otros muchísimos problemas, como es el agotamiento de los recursos, hay otro impacto que es el impacto sobre el suelo, pues que es un gran desconocido, ¿no? El suelo es un recurso, ¿no? El suelo fértil, ¿vale? El suelo fértil es el suelo que tiene capacidad para generar alimentos o para generar una biomasa que se puede utilizar para generar energía. Eso también es un recurso como tal, es un insumo, ¿no?, de nuestras actividades, ¿no? Y bueno, pues también el impacto sobre el suelo pues también es crítico, ¿no? Entonces, bueno, por eso es necesario, bueno, pues a lo mejor no... Yo suelo decir que al impacto climático le debo mucho, porque en cierto modo es el que empieza, es el tractor, ¿no?, que empieza, que permite pues, introducir este tipo de evaluaciones, este tipo de metodologías o este tipo de enfoques, ¿no?, el enfoque de ciclo de vida.
es el cambio climático, pero obviamente no debemos olvidar todo lo que hay, porque hay una especie como de efecto túnel, ¿no? Es decir, como el efecto este de cuando uno va conduciendo y que cuanto mayor velocidad va, pues se le va cortando el campo visual, ¿no? Entonces, en el fondo es un poco lo que habíamos visto de este amigo que quiere resolver un problema, pero puede estar generando otro, ¿no? Es decir, no solamente puede haber un trasvase entre diferentes etapas del ciclo de vida, ¿no? Hemos visto que el móvil, en esa solución, pues la fabricación del móvil, pues dispara, ¿no? el cómputo general de esa solución, de ese servicio, y entonces, bueno, pues es una etapa, como parece, o una parte del proceso que, bueno, pues a lo mejor estaba oculta, ¿no? Pero que ese trasvase también se puede estar produciendo, pues a lo mejor intentando reducir la huella de carbono en algún sitio o en algún impacto, y podemos estar fastidiando el asunto o el sistema o el desempeño ambiental en otro parámetro, ¿no? Bien. Bueno, en ese sentido, el estudio que hemos presentado o que acabo de presentar, en el fondo habla de lo que son los impactos directos, ¿no? Es decir, o sea, el impacto más directo, ¿no? de ese servicio de telefonía, ¿no? Pero bueno, al principio también había hablado de que había que irse a más consecuencias, ¿no? Es decir, sistemas más complejos, ¿no? Los productos y los servicios interaccionan de una forma mucho más compleja, ¿no? Entonces, está claro que hay un impacto directo, que es el de la fabricación de esos dispositivos, el del uso de todos los dispositivos que hemos visto. Bien, esos son los impactos impactos que son negativos, ¿no? Es decir, que son netamente negativos, es decir, estamos generando un problema, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, pues este teléfono, en cierto modo, pues este producto, ¿no? En el fondo, pues también tiene unas consecuencias, ¿no? Unas consecuencias en cuanto a nuestros hábitos. Hemos cambiado formas de operar, hemos cambiado formas de interaccionar, ¿no? Porque no solamente nos da esa telefonía o esas capacidades de comunicación, bueno, sino que en el fondo, pues a lo mejor ya nadie pues, se compra una calculadora, o a lo mejor para determinados propósitos de usuario de fotografía pues, no profesional, aunque bueno, a día de hoy pues, los teléfonos pues, pueden hacer fotografías realmente sorprendentes. Incluso hay toda una tendencia, ¿no? de fotografía con móvil, pero obviamente fotografía artística con intereses artísticos, ¿no? Pero sin llegar a ese plano, el usuario medio de los ordenadores pues ya no se compra a lo mejor una cámara fotográfica. Es que en ese sentido pues han desaparecido. Tampoco tenemos a lo mejor una agenda, o ya ese famoso reproductor de música pues también ha desaparecido. Un despertador tampoco ya no lo compramos, la radio y, bueno, pues un diccionario pues tampoco. Y nos podríamos, obviamente, podríamos hablar de muchos más sustituciones, ¿no? Es decir, o sea, este dispositivo no solamente cumple la función, sino que cumple la función de comunicación, sino que cumple otras muchas funciones, ¿no? Este punto es uno de los principales reclamos que cuando se habla de la sostenibilidad, de asociación TIC sostenibilidad, este es un punto donde le pegan, hay muchos intereses en, oye, es que esto está ocurriendo y claro, yo dejo de fabricar otras muchas cosas y cuya fabricación pues tiene un impacto ambiental y que, bueno, pues que eso también debería estar metido dentro del balance, ¿no? Es decir, y ya digo que hay muchos intereses ahí, pues, bueno, pues el ejemplo, ¿no? Es decir, a lo mejor esta jornada se podría haber hecho de forma física, ¿no? Pero bueno, eso lo hubiese supuesto, pues por supuesto, todos los desplazamientos de los asistentes, de las ponentes, la sala, la climatización de esa sala. Bueno, pues todo eso se ha evitado, ¿no? Todo este tipo de cuestiones se han evitado, ¿no? Entonces, pero bueno, también es verdad, bueno, a lo mejor me estoy un poco adelantando, pero también es verdad que, bueno, pues que también eso tiene un impacto ambiental que, como hemos visto, pues el uso de esas gigas, ¿no?
el acceso, bueno, pues a todos los participantes, ¿no? y a todos los no me sale la palabra, a todos los que asisten, perdón, bueno, pues se está sustituyendo, pero eso tiene, obviamente, como hemos visto, pues, un impacto ambiental, ¿no? Estos son los que se llaman efectos de sustitución, ¿no? Y en ese sentido, las tecnologías, las TIC, tienen muchas interacciones, ¿no? Hemos visto, de hecho, el trabajo sobre los teléfonos móviles que hemos visto pertenece a ese núcleo que vemos ahí, ¿no? Es decir, vemos como que las TIC son parte del problema, es decir, porque generan impactos ambientales, ¿no? Y por debajo de esa línea de flotación vemos que las TIC pues, tienen una reducción de impactos, en la parte de abajo tiene una reducción de impactos, entonces las TIC pues son parte de la solución también, ¿no? Y como parte del problema, ¿no? Entonces, vemos esa dualidad, ¿no? Hay esa dualidad. Por una parte, hemos visto que los impactos ambientales, la energía embebida, la energía operacional, el fin de vida, ese núcleo que vemos ahí, que está desarrollado, bueno, pues ese ha sido el impacto directo que nosotros hemos estudiado, ¿no? Pero bueno, ya hemos visto que hay sustitución, ¿no? Es decir, que la sustitución nos puede permitir bajar impactos, ¿no? Los ejemplos que hemos puesto, ¿no? Se pueden poner otros muchos ejemplos más, ¿no? Pues un GPS, pues si ya tenemos un GPS, pues ya no se fabrican mapas, ¿no? Ya no tenemos, vamos con los mapas, ¿no? Entonces, hay una materialidad, hay una sustitución material que, ya digo, que ese es uno de los grandes beneficios que puede tener las TIC, ¿no? Y eso es, ya digo, como parte de la solución. Nos permiten reducir impactos. Dentro de estos efectos, también que nos permiten bajar impactos, no solamente es la sustitución, como vemos ahí, sino también la eficiencia, ¿no? Es la optimización, ¿no? Ejemplos de esto, pues un edificio inteligente que es capaz de interaccionar, pues, o que puede recoger datos climáticos, pues puede contribuir a que es una gestión más eficiente de la energía pues, empleada para la climatización, ¿no? Pues en función del tiempo real de ocupación de las diferentes estancias, ¿no? Bueno, pues eso obviamente permite reducir impactos, ¿no? En el ejemplo del GPS que he puesto anteriormente, pues una mayor eficiencia del tráfico, pues a lo mejor me permite evitar atascos, ¿no? Y si evito atascos, pues no estoy emitiendo emisiones pues, cuando estoy parado en ese atasco, ¿no? Una aplicación que me permite encontrar, localizar lugares donde aparcar mi coche, pues permite reducir emisiones por no tener que estar dando vueltas durante muchísimo tiempo para conseguir aparcamiento, ¿no? Entonces, vemos cómo esa reducción de impactos asociada a las TIC, ¿no? A las TIC, pues tiene una parte de sustitución, sustituyo productos, pero también favorezco la eficiencia. Ojo, la sustitución a veces también puede tener una contribución positiva de impactos. Esto también, muchas veces, cada uno de estos efectos tiene un lado bueno, una consecuencia buena y una consecuencia mala, ¿no? Me gustaría seguir dando ejemplos. Bueno, hemos visto se puede decir que tenemos esos impactos directos, los del ejemplo, el estudio del teléfono móvil en Perú, ¿bien? Vemos otra serie de impactos que son indirectos, que son por sustitución o por eficiencia, pero luego hay un tercer conjunto de efectos o de impactos que se suele llamar de tercer nivel o de efectos de rebote, ¿no? Efecto rebote. Y el efecto rebote es un efecto ya conocido, es decir, no es exclusivo de las tecnologías, ¿no? Y es que cuando se hace un progreso en la eficiencia energética de algo, porque se produce, ya digo, una reducción del consumo energético de algo o una reducción de los materiales o de los costes de producción de algo,
pues esto no lleva asociado una reducción del consumo global de ese material o de esa energía, sino que incluso puede producirse un efecto rebote y que se incremente más todavía. Esto es lo que se conoce como paradoja de Jevons, ¿no? que demostró pues, que en contra del objetivo principal de determinadas políticas o determinadas consecuciones de eficiencia energética, lejos de conseguirse una reducción global del consumo de una energía o de un material, pues justo al contrario, se disparaba, ¿no? Pues porque se permite reducir costes y esos costes democratiza el uso y por tanto pues más personas pueden acceder a él y bueno, pues genera ese efecto rebote. Hay muchísimos ejemplos ya digo, en la economía clásica, pero también hay ejemplos en el caso de las TIC, ¿no? Y dentro de esos efectos de rebote, pues de nuevo también hay efectos directos, efectos indirectos y efectos de diferente índole, ¿no? Los efectos directos, ¿vale? Por decirlo de una forma, los direct rebound, son los que se producen sobre el propio producto, que es un poco lo que hemos dicho. Reduces los costes de algo, pues se dispara la demanda de ese algo, ¿no? También hay unos efectos indirectos de rebote producidos no ya sobre el mismo producto, sino otros productos. Que si tú es más económico un servicio, pues a lo mejor tienes mayor renta para gastarlo en otros servicios, ¿no? Si ir en coche me sale cada vez más barato porque los coches son muy eficientes y gastan cada vez menos combustible, pues a lo mejor tengo más poder adquisitivo para irme de vacaciones, no a lo mejor en un destino nacional, sino pues irme mucho más lejos, ¿no? Entonces ahí vemos un efecto rebote, ¿no? Y luego tenemos otro tercer conjunto de efectos indirectos, también de rebote, que están relacionados o que actúan de una forma mucho más amplia, ¿no? Afectan a los grandes sectores de la economía, ¿no? Que son estos que vemos aquí, Structural Economic Change, los cambios de economía estructural, e incluso los cambios debido a la transformación sistémica, ¿no? de cómo operamos, ¿no? Voy a poner algunos ejemplos, ¿no? En el caso de los cambios de estructura, cambios económicos estructurales, pues, por ejemplo, pues, toda esta tendencia de compra online, ¿no? de compra online, pues lo que hace es que pues eso ha afectado, el comercio electrónico pues ha afectado a todos muchos sectores, como la industria, por supuesto, logística. A día de hoy pues el crecimiento de furgonetas ha crecido muchísimo. Los desplazamientos de esos vehículos punto a punto, a nuestra casa, o por ejemplo, pues el sobreembalaje que llevan estos productos, ¿no? Porque cada producto tiene su embalaje, pero luego está la compañía que nos lo suministra, que nos lo deja en casa, pues a su vez le pone otro embalaje, ¿no? Entonces, ya digo que estos son cambios así estructurales, ¿no? Y los cambios sistémicos son los que afectan principalmente a la forma de nuestros hábitos, ¿no? Nuestras preferencias, ¿no? Como consumidores, ¿no? Ejemplos clásicos de la economía clásica, pues aparece el coche, ¿no? Pues el hecho de tener un coche y facilitar el coche, pues a lo mejor hace que tú pues te compres la vivienda pues más lejos de lo que a lo mejor pues en un principio te lo podrías plantear, ¿no? En el ejemplo de la aplicación esa en la que tenemos que nos da información sobre el tráfico o que nos permite encontrar aparcamiento, pues bien, hemos visto que tienen esos efectos indirectos que son positivos, esos efectos que son positivos, pero a lo mejor eso lo que hace es que hace o provoca que el efecto disuasorio de no voy a coger el coche porque me va a costar o porque me voy a encontrar un atasco porque esto, pues a lo mejor eso desaparece, ¿no? Y entonces hay un cambio de hábito, ¿no? Entonces ahí cogemos más el coche, ¿no? Entonces, ya digo que bueno, pues ahí nos encontramos con que el efecto que tienen las TIC pues no solamente se circunscriben a esa parte que hemos estudiado anteriormente, ¿no? Sino que hay una serie de interacciones
por supuesto que no tienen que ser siempre negativas, ¿no? Es decir, estos cambios sistémicos de los que estaba hablando, pues tienen también una parte positiva, ¿no? Y es que, bueno, pues apoyan nuevos modelos de producción y de consumo más sostenible. Es decir, no tiene por qué ser negativo. Lo que está bien claro es que esa interacción es compleja, es interdependiente y es difícil de evaluar, ¿no? Entonces, lo que sí podemos saber es que el efecto final de todo esto, pues no es tan claro el hecho de que las TIC contribuyen a un mejor desempeño ambiental de nuestras sociedades. Se desdibuja y hay una relación tan clara. Hay gente que la ve muy clara. Ya digo que hay muchas aseveraciones basadas en esos impactos indirectos, los de sustitución. Esto sustituye, esto hace más eficiente este proceso, pero, bueno, sí, pero hay muchos autores pues que precisamente hay estudios que avalan algunas de esas soluciones particulares, ¿no? Ya digo, pues la del teléfono o la de otros sistemas, pero que en su conjunto no se puede decir que esto sea así, ¿no? Sino que se encuentran otras relaciones, ¿no? Y que no se sabe si es positivo o negativo, ¿no? Bien, por tanto, el análisis de sostenibilidad de la digitalización pues requiere de un enfoque mucho más amplio. Hay que evaluar esas consecuencias que no están del todo bien definidas, ¿no? Que es compleja, dinámica, ¿no? y que donde no se ven relaciones causales tan claras, ¿no? Bueno, en ese sentido, pues a lo mejor hay que estudiar ese tipo de relaciones en un plano un poco más macro, ¿no? Para ver esas posibles interacciones, ¿no? Y a lo mejor es pues, posiblemente un análisis estadístico lo que permita discernir. Sí es verdad que cuando ya nos vamos a planos más superiores, ya relación causa-efecto desaparece, las conclusiones de este tipo de estudios ya no están tan claras, pero lo que sí podemos hacer es que podemos identificar correlaciones, analizar tendencias, asociaciones entre diferentes planos, ¿no? Entonces, en este contexto, pues también hemos llevado a cabo pues, el mismo grupo de trabajo del estudio anterior, bueno, pues un análisis, ¿no? En el que, pues para intentar ver ese tipo de asociaciones que puede haber, ya no solamente en la parte ambiental, sino con los objetivos de desarrollo sostenible que tienen cuestiones sociales, que tienen cuestiones económicas y que obviamente pues, también tienen cuestiones ambientales, ¿no? Este es un artículo que, bueno, pues que está a punto de publicarse, está todavía en fase de revisión, pero bueno, la forma para entender un poco cómo se ha desarrollado este estudio y en qué consiste en ver o en dilucidar esas posibles vasos comunicantes que pueda haber entre las TIC y la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, pues hemos trabajado ya digo, se ha hecho un análisis estadístico y los puntos de partida y los datos que hemos cogido, pues se han obtenido, en este caso, por la parte de la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, pues a partir de la red de desarrollo sostenible. Sí, la red, en inglés es... Bueno, sí, perdón, está puesta aquí, perdón. La red de soluciones de desarrollo sostenible, que también es una iniciativa de Naciones Unidas y que, bueno, pues que para un conjunto de países, creo que en total son 190, 193, era el número, bueno, pues da una serie de indicadores a diferentes niveles, ¿no? Pues da un indicador global, luego da indicadores para cada una de las 17 metas y luego, pues cada una de esas 17 metas tiene a su vez unos subindicadores, ¿no? Entonces, bueno, pues se extrajo información, ya digo, de esta plataforma. Y ya digo, pues que son indicadores relacionados, ahora vamos a ver unos cuantos de ellos, indicadores relacionados con la consecución de desarrollo sostenible. Y en cuanto a indicadores relacionados con el desarrollo o del desarrollo de telecomunicaciones, bueno, pues precisamente
la International la unidad internacional de telecomunicaciones, pues también tiene diferentes, emite todos los años pues la consecución o a nivel de país. En este caso los países eran un poco inferior, no sé si eran 170 países, pues da indicadores, un indicador global, de nuevo, el IDI, el índice de desarrollo el índice de desarrollo de las TIC, ¿vale? Que a su vez está formado por 3 áreas, que sería pues, relacionada una con el acceso, otra el acceso a la red, es decir, de tener acceder al, pues eso, relacionados, por ejemplo, pues eso, con suscripciones. Lo digo porque aquí está justo esa estructura de indicadores, está planteada aquí. Pues como indicadores relacionados con acceso, indicadores relacionados con el uso, ¿no? Y también pues, relacionados con habilidades, ¿no? Bueno, pues, se generan todos estos indicadores, se les dan unos pesos ponderados y también tenemos una estructura de varios niveles de indicadores, ¿no? Junto a ello, pues también se han obtenido indicadores pues relacionados con la competitividad global, ¿no? Pues esto es una información facilitada por el Fondo Económico Mundial, que también lo hace pues, para todos los países, y también el Producto Interior Bruto, publicado por el Banco Mundial. Entonces, en cierto modo, nosotros lo que hemos aquí en este estudio, lo que se ha hecho ha sido esa estructura de niveles que hay tanto para la consecución de objetivos de desarrollo sostenible como el índice de desarrollo de TIC, que también tiene esa estructura, pues intentar hacer un análisis estadístico para intentar ver, pues qué tendencias nos encontramos, ¿no? La primera conclusión es que cuando el IDI es el del índice de desarrollo de las TIC, SDG, pues objetivos de desarrollo sostenible, el ICG es el de índice de competitividad global y el GDP pues es el Producto Interior Bruto, ¿no? Entonces, la primera conclusión un poco es que hay, obviamente, lo que no podía, es bastante evidente, que hay una fuerte correlación entre los indicadores globales para describir la sostenibilidad, la digitalización y el desarrollo sostenible, ¿no? Pero hay una cuestión que es bastante importante, ¿no? Y es que la digitalización como índice, o sea, ese índice puede funcionar casi como un sustituto, un proxy del desarrollo económico. Es decir, que si uno quiere ver desarrollo económico, objetivos de desarrollo sostenible, pues la parte de la parte económica, de desarrollo económico, pues prácticamente podría ser sustituida porque hay un paralelismo total, no total, ¿no? Tienes estadísticamente, pues hay sus correlaciones, pues que hay una clara relación, ¿no? Entonces, cuando ya empezamos a comparar el índice de sostenibilidad, la consecución de objetivos de desarrollo sostenible, el global, es decir, estamos en el punto más alto de esa estructura de indicadores, de esto, 17, 86, ¿no? Y cuando también comparamos el IDI y el global, nos encontramos que hay una relación muy, muy clara, ¿no? Es decir, pues hay una primera zona muy, muy pronunciada en la que una mejora del acceso o un aumento de la digitalización está relacionada pues con una mayor consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, mientras que en una segunda parte de la curva pues eso se aplaca un poco, ¿no? Algunos países se desmarcan, a pesar de que la correlación es bastante alta, algunos países pues, se pueden ir de esa tendencia, ¿no? Hay que tener en cuenta pues, que por cuestiones políticas, tecnológicas, en fin, diferentes contextos, ¿no? Geográficos, ¿no? Pues puede permitir puede provocar que haya una variación, ¿no? Pero ya digo que esa sintonía es bastante importante, ¿no? Es aquí donde realmente aparecen cuestiones interesantes, ¿no? Cuando buscamos esas relaciones lineales a un segundo nivel de los
de los indicadores ya no es el indicador global de consecución de desarrollo sostenible, sino que bajemos a los 17, a cada uno de ellos, y que cuando, en vez de trabajar con el IDI total global, vamos a cada uno de esos indicadores, como puede ser pues, las suscripciones a teléfono fijo, las de suscripciones de teléfono móvil, casas o hogares con un ordenador o casas con internet. Bueno, pues cuando vamos a todos esos subindicadores del desarrollo del índice de desarrollo de las TIC e intentamos hacer correlaciones entre ellas, nos encontramos, estamos en esta primera parte, en este primer conjunto, no sé si se ve mi puntero, en el conjunto de la izquierda nos encontramos con que la relación directa, ese azul intenso, está relacionado con una relación positiva, es decir, cuando yo aumento un indicador, cuando crece un indicador de digitalización, lleva asociado un crecimiento en la consecución de ese objetivo de desarrollo sostenible. Bien. Cuando nos encontramos, cuando tenemos un valor rojo, significa que eso sigue siendo lineal, porque aquí estamos hablando, aquí lo que se está reflejando es el coeficiente lineal de Pearson, ¿no? Que es solamente para regresiones lineales, es decir, entonces hay una linealidad, ¿bien? Hay una linealidad, pero en este caso es una linealidad negativa, es decir, que un aumento del indicador de digitalización lleva asociado una disminución o una falta de consecución, por decirlo de una forma, de los objetivos de desarrollo sostenible. Bien, este es una de las principales. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que estamos viendo pues, que muchos de los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con aspectos socioeconómicos hay una relación positiva, bien, pero curiosamente, pues cuando estamos hablando del acción climática, del Objetivo de Desarrollo Sostenible de Acción Climática, el 13 y el 12, el de consumo y producción responsables, pues nos encontramos con que esa linealidad es relativamente alta y además nos encontramos con que, bueno, pues es negativa, ¿no? Es decir, o sea, en el fondo lo que se viene aquí a expresar, aquí estamos hablando de varios... Disculpa, ¿sí? Diego, que te voy a interrumpir un minutillo. Quedan 3 minutitos para el punto que quieres. Me quedan dos diapositivas, Vale, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que estamos viendo, bueno, pues son precisamente esas relaciones, ¿no? Es decir, estamos hablando de, por ejemplo, de energía renovable, bueno, pues arriba del todo, bueno, pues mayor índice de digitalización lo lleva asociado, pero un poco lo que quería poner en énfasis es que, por ejemplo, en la parte inferior derecha, en el indicador con el objetivo de desarrollo de consumo responsable, pues hay una fuerte relación, ya digo, negativa, ¿no? Entonces, como conclusiones, un poco... como conclusiones de esto y de un poco en general de toda la presentación, bueno, pues la digitalización obviamente está fuertemente relacionada con el progreso económico y con la competitividad, ¿vale? Y que esto se puede utilizar casi como, ya digo, como un proxy, ¿eh? Lo que quiere decir que la sociedad, es decir, no significa que haya una relación causal, esto es importante, ¿eh? O sea, no queremos decir que gracias a la digitalización, o sea, la falta de consecución de acción climática, ¿no? Pues está asociada a mayor... No, estamos diciendo que hay una fuerte correlación, ¿no? Entonces, ese es el alcance un poco de la conclusión, ¿eh? Ya digo que no es el anterior, ¿no? Que en términos de indicadores globales, los agregados, la digitalización va asociada a un más rápido avance de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿de acuerdo? Que los aspectos que más se benefician son, obviamente, lo que hemos visto es aspectos sociales y económicos, pero que, sin embargo, pues que hay preservación del medio natural, generación de residuos, emisiones, pues todo esto pues, se ve, hay una relación negativa, ¿no? Entonces hemos visto que las TIC tienen efectos directos, indirectos, efectos de rebote.
que estos indirectos pues, pueden ser positivos o negativos, que es de difícil cuantificación, pero que cuando nos vamos a este nivel de análisis macro, bueno, pues nos encontramos como que la digitalización, al menos a día de hoy, a lo mejor esto, pues, este tipo de análisis cambia de aquí a 10 años, la digitalización no consigue doblegar la tendencia de que a más desarrollo económico tenemos menos presión sobre los recursos. A más desarrollo conseguimos reducir las emisiones. No lo encontramos. Ese efecto conjunto de impactos directos e indirectos parece que no hay esa relación. Y yo vuelvo a decir, a día de hoy, ¿vale? Es decir, parece como que no están actuando ese efecto supuestamente positivo, ¿no? Lo que trato de decir, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que vengo un poco así a decir, y con eso termino, pues que, bueno, que un poco el origen de aquel proyecto con Facebook, que hay 3.000 personas sin acceso a Internet, que es en países en vías de desarrollo, y que bueno, está claro que el acceso a Internet de toda esta población, de todas estas personas, pues va a tener, obviamente, consecuencias ambientales, que los modelos de digitalización, los caminos de digitalización que siguen que han seguido otros países, si se aplica el mismo modelo a esos países, pues va a llevar asociado un daño y un perjuicio sobre el medio ambiente y que, obviamente, pues que tenemos que medir o evaluar pues, todos los aspectos de la sostenibilidad, no solamente los económicos y los sociales, sino también los relacionados con el medio ambiente. Y con esto pues ya termino. He estado en tiempo, ¿no? Muchísimas gracias, Diego. Ha sido muy interesante. Y la verdad es que hay preguntas en el chat que estaría muy bien que pudiese responder. Si te parece, te las enviaremos por correo y luego las, digo, por no restarle tiempo a la siguiente ponente. Sí, por supuesto. Bueno. Y las pondremos con el resto de la documentación en la aplicación Webes. Aprovecho para decir que las presentaciones de las ponencias de ayer están todas ya disponibles ahí, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a avanzar.